ver qué nos han contado, qué sabemos o qué podemos formular en un breve enunciado. Las hijas del rey de León, Sancha Alfonso y Dulce Alfonso, fueron dos infantas leonesas, hijas de Alfonso IX, último rey de León, que a la muerte de su padre renunciaron a sus derechos sucesorios en favor de Fernando III de Castilla, quien en 1230 unifica los reinos de Castilla y de León. Tras la renuncia, entraron en religión hasta su muerte. Esto es lo que vamos a encontrar en los poquitos manuales y aprendices, a grandes rasgos. Ahora, como hemos dicho, el sesgo que tienen las crónicas y que son de ellas tiene que ser eliminado como que se quita la máscara, con lo cual hay que hacernos una serie de preguntas. ¿De verdad hay que llamarlas infantas? ¿O en algún momento de su historia hay que otorgarles otro título? Vamos a ver adelante. Lo de que Alfonso IX fue el último rey de León también, vamos a ver si es verdad o no, o qué, porque a base de repetirlo parece que se ha convertido en verdad. Renunciaron a sus derechos. La renuncia, si nos vamos a agarrar, nos habla de la dejación voluntaria de algo que se posee. Ese componente de voluntariedad es donde está la clave para saber si es una renuncia voluntaria o no. Derechos sucesorios. Un derecho parece que es algo comunitario, algo que no se concreta, algo que no tiene un hoy y un aquí, que se puede ejercer, un futurible. Vamos a ver si es verdad que son meros derechos o es una realidad normal. En 1230 se unifican los reinos de Castilla y de León, vuelvo a decir, que es otra de las mentiras que se nos han contado y que nos hemos tragado como papagayos, porque así lo repetimos. Y lo de que entraron en religión, bueno, es verdad que hay indicadores que pueden decir que quizás formase parte de la comunidad monástica, pero en ningún caso se nos dice a las claras que fuesen monjas. Y esto tiene varias lecturas, como veremos más adelante. Es decir, que de todo lo que nos han dicho como algo incontestable, encontramos que hay lagunas que pueden tener otras explicaciones y sobre todo abrirnos ventanas a otras realidades. Para ubicarnos un poco en todo este panorama de personajes en esta escena de la que vamos a hablar, he querido esbozar aquí un poquitín lo que sería la Casa Real Leonesa entre los años 1188 y 1230, que es el reinado de Alfonso IX, el padre de nuestras reinas. Pues bien, tenemos a Alfonso IX, el vértice de toda esta baraja, con su primer matrimonio, con Santa Teresa de Portugal, de quien tiene tres hijos, Sancha, Fernando y Dulce. Este matrimonio es anulado y para tener paz con Castilla decide matrimoniar con una infanta castellana, Berenguera, de la que tiene otros 5 hijos. Leonor, que murió de niña, Constanza, que entró de religiosa en las bodas reales de Burgos, Fernando III, Alfonso de Molina, del que después hablaremos, y Berenguera de Jerusalén. Aquí pongo un asterisco. Segunda infanta leonesa que llega a Tierra Santa como reina. Importante. Antes de meternos en harina, vamos a enumerar brevemente, a modo de telegrama, cuáles fueron los hechos, o cuáles son los hechos que nos han contado. 1191 y 1194, nacimiento de nuestras infantas, de Sancha y de Dulce. Sancha la primogénita, Dulce la pequeña. Entre medias ha nacido su hermano Fernando, la esperanza del reino de León en cuestión sucesoria. Pero en el mismo año del nacimiento de Dulce, posteriormente en 1204, se anulan los dos matrimonios del rey, primero con Santa Teresa de Portugal y después con Berenguera de Castilla. Esto genera un terremoto porque las fuerzas tectónicas familiares empiezan cada uno a tirar por su parte para ver quién se lleva el mejor trozo del pastel y se tiene que reestructurar de varias veces la cuestión sucesoria. Cuando parecía que todo estaba más o menos perfilado, que el primogénito varón, es decir, Fernando, el hijo de Santa Teresa de Portugal, y aquí le hace un inciso, para diferenciarlos hablaremos de Fernando el portugués y para referirnos a Fernando III, Fernando el castellano o el montesino, que le llamaban los canales. Pues el infante Fernando el portugués muere en 1214 y se malbaratan todos los planes de su padre. La sucesión del reino queda patas arriba. En 1217, cuando ya se había optado por el segundo varón, es decir, por Fernando el montesino, el castellano, Berenguera lo saca con engaños y recálcula con engaños del reino de León. Se lo lleva a Castilla, engañando a su padre, que lo estaba criando, estaba desarrollando toda una preparatio de la infancia para que fuese coronado rey de León. Pues lo saca de León, lo lleva a Castilla y es coronado rey de Castilla. Desde este momento, su padre encolerizado lo saca de toda la documentación leonesa. De forma paralela, no
solo a Marta, que ahora es rey de Castilla, sino que además toma partido por sus hijas. Y comienza a funcionar todo el engranaje de la propaganda política que va a poner a las infantas en el centro del discurso, a las futuras reinas. Además, en este mismo año se produce una donación por parte de su padre de una grandísima dote que algunos historiadores han querido ver en ella una suerte de ejercicio de gobernación. Para este entonces ya no existe la institución del infantado, esa escuela de reinas donde las mujeres tenían la potestad para ejercer la gobernación, desarrollar el ejercicio de gobierno, administrar, hacer justicia. Esta institución ya no existe en este momento. Quizás por eso está dote, para que se vayan familiarizando con el ejercicio del gobierno. En 1218 tenemos una serie de documentos de Alfonso IX, confirmaciones reales en las que sus hijas aparecen asociadas al trono. Ellas aparecen indisolublemente con su padre. En 1219, esta apuesta por las infantas llega al paroxismo, porque en el Tratado de Boronal, después de un desencuentro bélico, que es lo que suele dar lugar a los tratados, Alfonso IX hace las paces con el rey de Portugal y deja por escrito que aquellas cláusulas firmadas en el Tratado de Boronal serán respetadas por el rey portugués con Alfonso IX y el día de su fallecimiento con sus hijas. Esto es claramente una apuesta en firme por la sucesión femenina del reinado. Pero es que además en 1229, en este ejercicio de gobierno que ya empiezan a desarrollar las infantas, en el fuero de Cáceres hay una serie de cláusulas en las que el rey pide expresamente el consentimiento de sus hijas. Ya no es que confirme con ellas, que estén en el mismo estrato de poder, sino que les pide consentimiento para hacer donaciones. Y además en este mismo fuero hay 12 buenos hombres del Concejo de Cáceres, que son los que juran ser siempre va a ser por vida de su padre y de las hijas. Esto vuelve a redundar en todo lo que se ha venido viendo en la población. Pero ya en 1920, y recién conquistado Badajoz en agosto, el día 24 de noviembre muere el rey y empieza la carrera de los autos locos. Porque ambos candidatos, por un lado Fernando el Castellano, Montesino, empiezan a mover sus peones para dirigirse a la corte, reclamando unos supuestos derechos sucesorios. Y sus hermanas, retrechadas de toda una panoplia de caballeros, van haciendo otro periplo desde el occidente del reino para entrar a la capital. Al final esto se trunca porque, insisto, es literalmente la carrera de los autos locos. Y se producen los acuerdos de Collazo, que es una reunión entre las dos ex-reinas madres, Santa Teresa de Portugal y de Castilla, donde acuerdan lo que se cristalizará tiempo después, el 11 de diciembre, la Concordia de Verona, mediante la cual, como se nos ha contado, las reinas renuncian a su trono en favor de su hermanastra.